Ahora sí, ya le di grabar. Bueno, voy a repetir el enunciado. Dice el sistema formado por el conjunto A y la operación asterisco, en donde A es el conjunto de los reales excepto el -1, y la operación binaria asterisco definida como, tengo dos elementos del conjunto A operados bajo la operación asterisco. Entonces será el primero más el producto de los dos elementos más el segundo, para todo X y Y perteneciente al conjunto A. Esta operación asterisco y el conjunto A forman un grupo abeliano. Entonces, obtener el inverso del elemento U, que está formado por 1 operado con 2. Entonces, ¿qué significa que el grupo sea un grupo abeliano? ¿Se acuerdan? ¿Qué Que significa que? tenía la propiedad de conmutatividad. Exacto, muy bien, muy bien. Perfecto. Justamente el adjetivo abeliano está asociado a la propiedad de conmutatividad, del axioma de conmutatividad. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué otros axiomas debió de cumplir para que sea considerado primero un grupo? Y ya el último axioma para que sea grupo abeliano es la conmutatividad. Pero antes, ¿cuáles son los que cumplió? Que no los vamos a verificar porque ya nos están diciendo que es un grupo abeliano, entonces cumple todos esos axiomas. ¿Cuáles son? Son cerradura, Sí, asociatividad, muy bien, sí. elemento inverso y Ajá. elemento neutro. Perdón. Los últimos dos. Elemento inverso y elemento neutro. Exacto, o idéntico también. Muy Sí. bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, todos esos axiomas que ya dijo su compañera, cerradura, asociatividad, existencia del elemento idéntico, existencia de los inversos y conmutatividad se verifican, por esa razón nos están diciendo que es un grupo abeliano. Entonces, ya que sabemos todo eso y que no tenemos que trabajar y verificar todos esos axiomas, nada más nos piden encontrar el inverso de esta expresión. Entonces, ¿cómo comenzaría? ¿Qué se les ocurriría hacer? Tendríamos que aplicar la propiedad de elemento inverso. Ah, antes, porque Tendremos que aquí, hacer primero el idéntico, ¿no? ajá, antes del idéntico, sí, todo lo que dijeron sí se tiene que hacer, pero, o sea, tenemos que encontrar la regla que permite describir a todos los elementos inversos de ese conjunto. Antes tenemos que determinar la regla que permite identificar al idéntico de ese conjunto. Pero antes de hacer eso, ¿qué tenemos que hacer con este elemento U? Porque aquí, ¿cuántos observamos? El 1 y el 2, ¿cuántos reales son? Recuerden que el conjunto A está formado por reales. El conjunto A está formado por números reales, pero aquí, ¿cuántos reales tengo? ¿Se tendría que realizar la operación? Ajá, tenemos 2, por lo tanto, primero tengo que hacer la operación para saber en realidad quién es el elemento U. Muy bien, entonces hacemos la operación siguiendo la regla de correspondencia que nos están dando aquí. Y entonces nos quedaría 1 más el producto de 1 por 2 más 2, y eso sería igual a ¿cuánto? A 5, 5. ¿no? Ajá, a 5, muy bien. Perfecto, entonces ahora sí, fíjense que aquí nos pudieron haber dicho simplemente obtén el inverso de 5, pero no quisieron que practicáramos un poco antes, pues que hay operaciones cuya forma en la que se realizan es muy particular y se va a decir siempre que sea el caso, o sea, siempre que no sea el usual, se va a tener que decir de qué forma se hace la operación. Entonces aquí ya nos dijeron de qué forma se hace la operación y nos pidieron encontrar primero el elemento U. Muy bien, ya lo tengo, es 5, o sea, me están pidiendo determinar el inverso de 5. Entonces, como bien dijeron sus compañeras, lo primero que tenemos que hacer es el axioma de existencia del elemento idéntico. Porque para que los inversos existan, el idéntico debe de existir. Que dijimos que el idéntico también se llamaba, o lo podíamos denotar como el neutro, el elemento neutro. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo planteamos aquí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo se plantearía el elemento idéntico? No importa si se equivocan, lo corregimos. Entonces decimos, para todo elemento del conjunto, ajá, sí. Para todo
X, Ajá. coma Y, que Mm, pertenece no, pero solo es uno, solo se necesita uno, porque es el elemento idéntico, único. Ajá. Entonces solo un, ok, para todo, ajá, para continúa. todo X Ajá, que perteneciente. pertenece a los reales menos el menos uno. Ajá, simplemente podemos decir el conjunto A, pero sí, son los reales menos el menos uno. Ajá. Sí, sí, sí. Continúa. Existe Ajá. Existe. un elemento Perdón. idéntico Sí. Existe. Ajá. Un elemento idéntico o neutro. Ajá. Que también pertenece al tal conjunto A. que, Ajá. tal que X operado con el elemento idéntico Sí. es igual a X. Es igual a X. Ajá. Y también podríamos haberlo hecho así. El idéntico operado con el elemento X tiene que ser igual al elemento X. Pero ¿por qué no sería necesario hacerlo de estas dos formas? Porque ya existe la conmutatividad. Ajá, porque ya nos están diciendo que la conmutatividad se cumple. Entonces bastará con que se haga un lado de la ecuación. Muy bien, ya está. Entonces nos quedaría X operado con el idéntico es igual a X. Entonces, siguiendo la regla de correspondencia, ¿qué nos quedaría? Quedaría el elemento idéntico igual a X entre X y elemento idéntico igual No, a... no, porque tenemos que desarrollar la operación siguiendo pues la Ok, regla de correspondencia. Ajá, entonces elemento idéntico, primero tendríamos que desarrollarla, ¿no? Que quedaría ajá, como X sí, muy bien, más X elemento idéntico sí, más elemento idéntico ajá, igual a X. exacto, muy bien, listo. Y ahora, ¿qué es lo que buscamos? ¿A quién necesitamos conocer? Al elemento idéntico. Exacto, entonces lo despejamos. Entonces nos quedaría el elemento idéntico que multiplica a X más 1 tiene que ser igual a X menos X. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, Muy bien. Sí, Entonces, el elemento idéntico por X más 1 sería igual a ¿qué? a 0. A 0. Muy bien. Entonces, el elemento idéntico, ¿quién sería? 1 sobre X más 1. No, porque ¿qué está haciendo X más 1 al elemento idéntico? Multiplicándolo. Ajá, ¿y cómo lo tendríamos que pasar? Del lado derecho. Ah, cierto, cierto. Dividiendo. 0 sobre... Dividiendo. Exacto. Y entonces, ahora sí, el elemento idéntico, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría? 0. 0, muy bien, perfecto, 0, 0, ya está, ese es mi elemento idéntico. Y sí, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, para verificarlo, si yo tengo 5 operado con el idéntico, entonces sigo la regla de correspondencia. Entonces me quedaría 5 más 5 por 0 más 0. Y entonces me quedaría justamente 5, porque 5 por 0 pues es 0, más 0 es 0, y solamente me queda el 5. Entonces, efectivamente, es mi elemento idéntico. Permítame un momento, por favor. Listo. Entonces, ya encontramos el elemento idéntico que es 0. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo continuamos? Muy bien, vamos muy bien. Entonces, ¿qué hacemos a continuación, muchachos? Ahora sí encontrará el elemento Ajá. inverso. La regla de correspondencia de los elementos inversos, porque recuerden que elementos inversos hay muchos. ¿Y a qué me refiero con que hay muchos? Ah, pues que cada elemento del conjunto A, cualquier real que se les ocurra, debe de tener su propio inverso. Muy bien, entonces, ¿quién me ayuda con eso de la existencia de los elementos inversos? Entonces voy a poner aquí existencia de los elementos inversos. Muy bien. Entonces, ¿qué sería? Para todo. Ajá, Miguel, te escuchamos. Por favor, muchas gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Pues sería, creo que para todo X perteneciente a A, Ajá, muy bien. existe un Y que sería el inverso perteneciente Ajá, a A, sí, muy bien. tal que X asterisco Y sea el elemento idéntico, ¿no? Ajá, que es 0. ¿Están de acuerdo? 0. Sí, porque Ok. ya lo identificamos.
Sí. 0. Si no lo hubiésemos identificado, pues lo denotaríamos como E, pero ya lo identificamos es 0. Muy bien, y también se tendría que haber hecho, si no es conmutativo, entonces por la izquierda y por la derecha. ¿Están de acuerdo? Perdón, aquí es X. Por la derecha, por la izquierda. Pero como la conmutatividad se cumple, ¿y por qué? Porque dice que es un grupo abeliano, entonces solo puedo hacerlo en una dirección. Ya está. Entonces, siguiendo la regla de correspondencia, ¿qué me quedaría? Sería, bueno, X asterisco Y es igual a X Ajá, más XY más Y igual a 0. exacto, muy bien. ¿Y a quién estamos buscando? A Y. Exacto. Entonces, despejamos ahí. Y ¿Cómo nos queda? quedaría igual como Y por X más 1 entre 0 menos X. 0 menos X. Ajá, muy bien. Entonces sería, dices tú, Y por X menos, más 1, perdón, es igual a menos X. Muy bien. Ajá, Y ya solo tendríamos que pasar dividiendo el X más 1. ajá, Quedaría como menos X entre X más 1. sí. Y ya esa sería la expresión que nos permite calcular a cualquier inverso de ese conjunto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Estamos calculando con Perfecto. esto el inverso de X. Sí, te escucho. Ah, no, solo le decía que sí. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, ya que tenemos la expresión que permite calcular el inverso de cualquier número X perteneciente al conjunto A, entonces ya podemos calcular el inverso de U. ¿Quién será el inverso de U? Que es 5. Entonces aquí vamos a ponerlo con otro color. Por lo tanto, el inverso de 5 es ¿quién? ¿Cómo lo obtendríamos? Pues recuerda, ajá, sería menos 5 sobre 5 más 1, que sería menos 5 sextos. Muy bien, sí, 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 así es. Ese sería su inverso. El inverso de 5 es menos 5 sextos. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, Sí, Muy perfecto. bien, perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo verificamos que estamos bien? Ah, pues que nosotros sabemos que si hacemos 5 operado con su inverso, que es menos 5 sextos, nos tiene que quedar el elemento idéntico que es 0. Y siguiendo la regla de correspondencia sería 5 más el producto de 5 por menos 5 sextos más, ¿qué sería? Menos 5 sextos. ¿Están de acuerdo? sí. Sí, Muy perfecto. bien. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues sería 25 sextos menos 5 menos 30 sextos, que sería menos 5 más 5, 0. Entonces sería 5 menos 25 sextos menos 5 sextos. Entonces sería 5 menos 30 sextos, que 30 sextos es 5. 5 menos 5 nos queda 0 efectivamente. Entonces sí, sí lo encontramos correctamente. Listo. Entonces tómense un momento para copiar este ejercicio. Nos piden, sea el conjunto M formado por pares ordenados cuyos elementos que los conforman son reales y la operación asterisco, que es una operación binaria definida de esta manera. Entonces tengo mi primer par ordenado operado con mi segundo par ordenado, formo de nuevo un par ordenado, cuyos elementos son sumar los primeros elementos de ambos pares ordenados y sumarles 1, coma, sus segundos elementos serán la suma de los segundos elementos de ambos pares ordenados, pero restándole 1. Y esta operación es aplicable para todo par ordenado perteneciente al conjunto M. Y nos piden determinar si este sistema formado por el conjunto M y la operación definida de esta manera tiene estructura de grupo. Entonces tenemos que verificar 4 axiomas, ¿no? Porque no nos dicen que sea grupo abeliano, no nos preguntaron eso, solamente grupo. Entonces, ¿con qué comenzamos, muchachos? Ajá, Areli, te escuchamos. Muchas gracias. Primero es la cerradura, ¿no? Sí, muy bien, así es. Entonces, ¿me puedes ayudar a plantearla? Sí.
para todo Ajá, A, coma, B, ajá. coma A, son dos, ¿no? No, Coma- solo uno. ok. Pero vamos a operar dos elementos, ¿no? No, solamente nos está diciendo la cerradura que verifiquemos que justamente siempre... Ah, bueno, sí, está bien. Tienes razón. Tenemos que trabajar dos. Adelante, Coma, continúa. C, Ujú, coma, D, sí, pertenecientes a los reales. Ah, bueno, al no, conjunto M. ajá, el conjunto M, exacto. Para todo A, B, C, D perteneciente a M, ajá, debe de cumplirse que, ajá, A, coma, B, ajá, operado con C, coma, D, ajá, también tiene que pertenecer al conjunto M. exacto, muy bien. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que recordar es que la cerradura se refiere a que si yo trabajo dos elementos de un conjunto, por ejemplo, si el conjunto son las vocales y las opero las vocales entre sí, me tiene que quedar otra vocal. A eso se refiere con que sea cerrado, que al operar dos elementos del conjunto me dé otro elemento que también pertenezca al mismo conjunto. Eso es cerradura. Entonces su compañera Arely dice, ah, pues yo primero tengo que plantear a dos elementos del conjunto y después los tengo que operar y tengo que analizar si el resultado que obtengo también pertenece al conjunto M. Entonces, antes de hacer las operaciones respectivas, lo que tenemos que hacer primero es identificar bien, qué tipo de elementos son los que pertenecen al conjunto M. ¿Cómo son los elementos del conjunto M? ¿Reales? ¿Reales? No, antes que reales son otra cosa. Mm, ¿Pares ordenados? Exacto, son pares ordenados, ajá, que los elementos que los conforman, esos pares ordenados, ahora sí son reales. Entonces, nada más tengan presente eso, que al operar estos dos pares ordenados que propuso su compañera Arely, el resultado tiene que ser un par ordenado también y lo que lo forma al par ordenado también tiene que ser números reales. ¿Están de acuerdo? Nada más tengan presente eso. Entonces, ahora sí, Arely continúa con cuál sería el resultado, pues, de esta operación. Solamente hay que seguir la regla de correspondencia que nos dan, ¿no? Déjame ponerlo en otro color, que sería, yo voy a operar A, B con C, D. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría A más 1 más C, Ajá, coma, B menos 1 más D. exacto, muy bien. Y entonces simplemente recuerden, nos tenemos que preguntar, este vector, bueno, sí, este elemento resultante, porque no es un vector, todavía no estamos en ese tema, este elemento resultante pertenece al conjunto M y ustedes tienen que decir si sí pertenece o no pertenece. ¿Y por qué? Sí pertenece porque los elementos de la terna ordenada, bueno, del Ajá. par ordenado, Sí, porque en principio, sí, porque es un par ordenado, muy bien. Ajá. Y los luego, elementos del par ordenado son reales. exacto. Sí, porque es un par ordenado y sus elementos son reales. Exacto. Listo, ya está. Muy bien. Entonces ya terminamos la cerradura. Y es que, fíjense, ustedes pueden decirse, es que ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos preguntamos si pertenece o no al conjunto? Porque imagínense que operan dos pares ordenados cuyos elementos son reales. O sea que A, B, C y D son reales. Y al operarlos, obtienen un par ordenado también, pero sus elementos ya son complejos. Entonces, este elemento resultante, que aunque es un par ordenado, no pertenecería a M porque ya sus elementos que lo forman ya son complejos. Y aquí dice que los pares ordenados que forman a M están formados exclusivamente por números reales. Entonces, por esa razón es importante que se verifique la cerradura. Muy bien. Entonces, bueno, ya pasamos al siguiente axioma. ¿Cuál sería, muchachos? Asociatividad. Ajá, muy bien. ¿Y ese para qué se usa? Para ver si puedo operar los elementos en distinto orden. Y No. El orden está asociado a la conmutatividad. ok.
Ajá, pero la Para asociación. operar más de 2 elementos. Exacto, para operar más de 2 elementos. Ajá, entonces necesitamos más de 2 elementos, o sea, 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Para todo, bueno, el primer par ordenado A, B, Exacto, para todo A, B, coma, ajá, C, D sí, muy bien, coma, y F. sí, F, pertenecientes a M. Ajá. Ajá, entonces, al decir esto de que pertenecen a M, pues estamos diciendo que cumplen las características de los elementos de M, o sea, que sus elementos que los forman son reales. Muy bien. Perfecto, ya está. Entonces, para esos 3 elementos pertenecientes al conjunto M, ¿qué debe de cumplirse? ¿Qué debe de cumplirse? Que A, B ¿Sí? operado con C, D. ¿Sí? Eso operado con E, F. ¿Sí? Tiene que ser Tiene que ser igual. igual a Ujú. A, B ¿Sí? operado con corchetes, ajá. C, D ¿Sí? operado con E, F. Ok, sí. Muy bien. O sea que estoy diciendo que si asocio los 2 primeros y al resultado único lo trabajo con el tercero, tiene que darme el mismo resultado a que asocie los 2 últimos y lo trabaje su resultado con el primer elemento del conjunto M que estoy proponiendo. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues simplemente seguimos la regla de correspondencia. Entonces, para la primera operación, ¿qué me quedaría? ¿Puedo? Sí, adelante, adelante. Sería pues como está escrito el problema, A más 1 más C, A más 1 más C, exacto. coma, B menos 1 más D, B menos 1 más D, ajá, operado con E, F. exacto. Muy Y bien. del otro lado Ajá, sería el A, B, ajá, operado con C más 1 más E sí, y D menos 1 más F. muy bien. Perfecto. Ya seguimos. Entonces nos Y debe de ya. quedar un solo, ajá, un solo resultado. Ujú. ¿Qué Entonces sería? abajo creo que sería A más 2 más C más C. Ajá, pero si quieres para que se observe que estamos siguiendo la regla de correspondencia, vamos a decir que este es el primer elemento del par ordenado, tal cual. Entonces dice la regla de correspondencia, al primer elemento del par ordenado, súmale 1. Entonces ya le voy a sumar aquí el 1, que tú ya lo dijiste simplificado y está bien, era 2, pero vamos a dejarlo así para que veamos que estamos siguiendo la regla de correspondencia. Al primer elemento le sumé 1 y luego le sumo el primer elemento del segundo par ordenado. Entonces es más C. Muy bien. Coma. Coma, B menos 1 más D Ajá. menos 1, Exacto. más F. Exacto. Muy bien. Es que a todos estos los estoy considerando como un solo número. Muy bien. Y todavía no estoy simplificando. En el siguiente punto ya simplifico. Ahora sí, después del lado derecho, ¿cómo quedaría? Sería C más 1 más E más 1 más A. Ajá, pero es que el primer elemento es A. Entonces ese tendré. Sí, sí, sí. Pues Ajá. sería A más 1 Ajá. más C más 1 más E Exacto. más 1. Más 1. No, Ah, ¿sí? no, no, no. No, ya quedaría así, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí, Porque el más 1 ya está aquí. sí, sí. Al primer elemento del primer par ordenado le sumo 1 y posteriormente le sumo el primer elemento del segundo par ordenado. Muy bien, ya está. Luego sería B menos 1 más Exacto, D menos 1 más F. exacto. Muy bien, ya está. Y entonces, ¿cómo son esos pares Son ordenados? iguales. Son iguales. Entonces decimos que se cumple. Muy bien. Y entonces, ¿cómo seguimos? Ya está. Muchas gracias.
¿Con qué axioma seguimos? Ahora con la Ajá. conmutatividad, ¿no? No, porque solamente nos decía que verificáramos si era grupo. No nos están preguntando si es grupo abeliano. Y recuerden que la conmutatividad se asocia a ese adjetivo abeliano. Entonces, si solo es grupo, solamente los primeros 4 axiomas. Es cerradura, asociatividad y después existencia del idéntico y de los inversos. Y ya, son todas. Pero como aquí la conmutatividad no nos la están pidiendo ni preguntando, entonces ahí sí vamos a, cuando verifiquemos la existencia del idéntico, lo vamos a tener que hacer por la izquierda y por la derecha, y los inversos también por la izquierda y por la derecha, porque pues no nos están pidiendo verificar la conmutatividad. Si aquí hubiese dicho, eso es importante, si aquí hubiese dicho verifica que tenga estructura de grupo abeliano, entonces ahora sí, en el tercer axioma me salto a la conmutatividad directo para que no sea necesario hacerlo por la izquierda y por la derecha en la existencia del idéntico y de los inversos. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Sí, sí, sí. Pero como aquí no nos dijeron eso de grupo abeliano, pues ahí sí vamos a tener que hacerlo por la izquierda y por la derecha. Y de hecho yo casi estoy seguro que no lo dijeron para que lo hiciéramos de esa manera forzosamente. Muy bien. Entonces les voy a dar un momento para que copien esto y pasamos a otra hoja. Y quien me puede ayudar con la siguiente propiedad, que es existencia del elemento idéntico. Yo, profe. Ajá, adelante. Muchas gracias. Pues sería que para todo A, B, Ajá, dentro de M ajá, existe un elemento N1, N2. ajá. Bueno, yo le N1, puse así. E2, sí está bien. O E1, E2, sí está bien. Está perfecto. Sí, sí, sí. Dentro igual de M, Exacto. tal que A, Ajá, B ajá. en asterisco N1, N2 Ajá, permíteme. A, B, asterisco N1, N2, ajá, es igual a... es igual a N1, N2. No, no, porque ese es Ah, el bueno, idéntico. sería igual a B, pero... Exacto, muy bien, perfecto. Ah, bueno, y ahora sí por la Ajá, derecha, ¿no? ajá, N1, N2 sí, en asterisco A, B. exacto. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que al operar el idéntico por la derecha o por la izquierda, nos tiene que dar el elemento A, B. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a efectuar las operaciones respectivas y ya. Vamos a ver si se cumple. Muy bien. Y aquí está. Listo. Entonces, continúa, por favor. ¿Cómo quedaría? Siguiendo la regla de correspondencia. Quedaría A más 1 más N1, Ujú, B menos 1 más N2. exacto. Tiene que ser Igual igual a a, B. Ajá, que a su vez tiene que ser igual a. N1 más 1 más A, Sí, muy bien. Coma. N2 menos 1 más B. Exacto. Muy bien. Listo. Y luego. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? ¿A quiénes? A las componentes del elemento idéntico. ¿Y quiénes son sus componentes del elemento idéntico? N1 y N2. N1 y N2, exacto. Muy bien. Entonces, pues vamos a despejarlas. Entonces, para el lado izquierdo, nos quedaría que A más 1 más N1 tiene que ser igual a A y B menos 1 más N2 tiene que ser igual a B. Y del lado derecho las ecuaciones quedarían A es igual a N1 más 1 más A y B tiene que ser igual a N2 menos 1 más B. Entonces son dos ecuaciones, pero que el resultado tiene que ser el mismo para que se cumpla. En ambas ecuaciones, N1 y N2, el resultado al que lleguemos tiene que ser el mismo, si no, entonces pues no se verifica
la existencia del elemento idéntico por la izquierda y por la derecha. Muy bien. Entonces, despejando a N1 de esta ecuación, ¿cuánto valdría? Ya directo su resultado porque no tenemos mucho espacio. ¿Quién sería N1? Sería -1. Exacto, muy bien, sí, porque esta, al pasarla del lado derecho de la igualdad, se simplifica con esta otra. Y luego el +1 pasa como -1. Muy bien, listo. ¿Y N2 cuánto vale? 1. 1. Muy bien, en estas otras ecuaciones el resultado tiene que ser el mismo. Si es el mismo, entonces se verifica por la izquierda y por la derecha. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? N1 a qué es igual para esta ecuación. Igual es -1. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. ¿Y N2? 1. 1. Y entonces, por lo tanto, se cumple y decimos que el elemento idéntico, ¿quién es? -1,1. Exacto. Y les decía en clases, a veces el error que los alumnos cometen es que una vez que identificaron quién es 1 y quién es N2, ya, ahí lo dejan. Pero no, estos no son el idéntico. El idéntico tiene que ser un elemento que pertenece al conjunto M y el conjunto M está formado por pares ordenados. Entonces, estos dos forman un par ordenado y ya fue el que dijo su compañero, -1, 1. Este es el elemento idéntico. Entonces, cualquier par ordenado operado con este, me va a seguir quedando ese par ordenado. Entonces, díganme un par ordenado que se les ocurra. Vamos a darle aquí comprobación. Por ejemplo, el par ordenado 5,3 operado con -1, 1 debe de quedar 5,3. Entonces, seguimos las indicaciones. Nos dice 5 más 1 menos 1, 3 menos 1 más 1. Entonces, abajo lo pongo y me quedaría 5,3, efectivamente. Entonces, 5,3 operado con el idéntico me queda 5,3. Entonces, sí está bien, sí lo hice correctamente. Sí calculamos el idéntico de la manera correcta. Muy bien, entonces seguimos con la existencia de los elementos inversos. Entonces, vamos a terminar ya. Este es nuestro último axioma. Existencia de los elementos. ¿Y qué pasaría mientras yo estoy escribiendo esto? ¿Qué pasaría si el idéntico no hubiese existido? ¿Qué podríamos decir de los inversos? Si el idéntico no existe, ¿qué pasa con los? ¿Que no tiene inversos? No hay inversos, exactamente. Porque para que los inversos existan, debe de existir el idéntico. Si el idéntico no existe, ya los inversos ni los verifico porque no van a existir tampoco. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo verificamos? Existencia de los elementos inversos, entonces decimos, para todo A, B perteneciente al conjunto M, existe los elementos inversos, bueno, el elemento inverso genérico que tiene la forma, por ejemplo, I1, I2, también le habíamos llamado E con gorrito, pero como ustedes quieran, no pasa nada. Entonces, I1, I2, que también pertenece a M, tal que se cumple que A, B operado con el inverso, me tiene que quedar el elemento idéntico, que es -1, 1. Y eso es por la derecha, pero también debe de verificarse por la izquierda. Muy bien. Y entonces, pues ya simplemente hago las operaciones respectivas, vuelvo a llegar a un sistema de ecuaciones y tengo que hacer que se verifique forzosamente. Muy bien, permítanme. Porque quedó muy mal. Listo, ahora sí. Entonces vamos a verificarlos. Por favor, ayúdenme con esa, al hacer las operaciones. Entonces, ¿qué me quedaría al hacer estas operaciones? Pues queda A Ujú. más 1 Sí, más I1, sí, coma, sí, muy bien. B Sí, menos 1 sí, más I2 sí, muy bien. es igual a A, B. No,
No, porque ahora tiene que ser igualados al elemento idéntico. Ok, Y el igual elemento, a ajá, menos 1,1. exacto. Y del lado derecho, Del lado derecho quedaría I1 más 1 más A, sí, coma, ujú, I2 sí, menos 1 más B exacto, muy bien. es Y igual a... entonces, ajá, ya, solamente que aquí ya lo pusimos en el centro. Entonces, Ok, trabajamos con estos dos, con estas dos expresiones, y luego vamos a trabajar con estas dos. Vamos a llegar a dos sistemas de ecuaciones, pero en ambos tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, a ver, el primero, ¿cuál sería? El primer sistema de ecuaciones con estas dos expresiones, y luego el segundo sistema con estas dos. Los voy a poner uno a la izquierda y otro a la derecha, como aquí arriba. Entonces, el primero, ¿cuál sería? Sería A más 1 más I1 igual a menos 1. Muy bien, ¿sí? Y la otra ecuación sería B menos 1 más I2 igual a 1. Exacto, muy bien. Y ahora para la segunda parte que marqué en color rojo, ¿cuáles serían las ecuaciones? Y 1 Y más 1 1 más A más... igual a menos 1. Exacto, sí, 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 muy bien. Si quieres, y el otro. No, tú. Y 2 menos 1 más B igual a 1. Exacto, muy bien. Aquí me faltó el signo. Listo, ya está. Entonces son dos ecuaciones, dos sistemas de ecuaciones, pero el resultado tiene que ser el mismo para que los inversos existan. Muy bien. Y se podrían preguntar, ¿y por qué no siempre lo hicimos así? Ah, recuerden que porque nosotros antes verificábamos la conmutatividad y si esta se verifica, entonces nada más tendrá que verificarse ya sea por la izquierda o por la derecha, no por los dos. Ya no sería necesario. Pero como aquí no verificamos la conmutatividad, por eso es que fue necesario hacerlo tanto por la izquierda como por la derecha. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? A la forma que tendrían los inversos. ¿Y qué elementos conforman a los inversos? Ah, pues I1 y I2. Entonces, necesitamos saber quiénes son I1 y quién es I2. Pues, o sea, tenemos que despejarlos. Entonces, de esta primera ecuación, ¿quién sería I1? Y 1 sería igual a menos 2. Ajá, A menos 2, muy bien. O menos 2 más A, es lo mismo, pero estoy de acuerdo contigo. A menos 2. Y luego I2, ¿quién sería? ¿No sería el A negativo, profe? A, Porque A es menos 2 asumiendo. menos A. Sí, Menos A son menos los dos 2, exacto. negativos. Sí, 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 tienes razón. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Los dos son negativos. Menos A menos 2. Muy bien. Y para I2, Sería menos B más 2. exacto, menos B más 2. Entonces, el inverso, la forma que tendría el inverso genérico, o sea, con el que a partir de ese se pueden describir todos los inversos, sería ¿quién? ¿Qué par ordenado sería el genérico inverso? Sería menos A menos 2, Ajá, menos B más 2. exacto, muy bien, ya está. Ahora vamos a ver con las de color rojo, las ecuaciones de color rojo, y tendremos que llegar al mismo resultado. Entonces, I1, ¿quién sería? ¿Quién sería? Ah, me salió que es igual menos A menos 2. Exacto, sí, 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 estoy de acuerdo. Listo. Entonces me dice su compañero que es menos A menos 2. E I2 sería 2 menos B. Así Entonces el es. genérico inverso sería menos A menos 2 y 2 menos B o menos B más 2, que es lo mismo. Lo voy a poner así para que sea igualito. Menos B más 2. Ya está. Entonces decimos que por lo tanto se cumple. Y ustedes pueden decir y preguntarse, porque puede ser que ya se les haya olvidado, pero no que estamos hablando de inversos en plural, porque solamente encontramos un inverso. Ah, porque este que encontramos es la regla de correspondencia, por así decirlo, que se tendría que seguir para encontrar el inverso de cada elemento del conjunto. Entonces, yo tengo un elemento del conjunto y para encontrar su inverso tengo que seguir esta regla de correspondencia. Pero pues si cambio de elemento, el inverso va a cambiar porque pues al aplicar la regla de correspondencia me va a quedar otra cosa.
Y ahí el detalle de, ustedes pueden preguntarse, ¿por qué hablamos de elementos inversos en plural y solo encontramos uno? Ah, les repito, porque ese que encontramos es la regla de correspondencia que nos permite encontrar el inverso de cada elemento. Por ejemplo, permítanme un momento, si yo tengo el elemento menos 1,7 y quiero encontrar su inverso, entonces sigo esta regla de correspondencia, recordando que este es A y este es B. Entonces el inverso de menos 1,7 sería menos 1 menos 2 y menos 7 más 2. Entonces, el inverso será ¿quién? El inverso de menos 1, 7 será menos 1, menos 5. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, de acuerdo. Sí. Muy bien. Y fíjense, ¿por qué hablamos en plural? Porque decimos que cada elemento tiene su propio inverso. Entonces, por ejemplo, si mi elemento fuera 5, 4, entonces su inverso sería menos 5 menos 2, menos 4 más 2. Y entonces su inverso de 5, 4 sería menos 7 menos 2. Y ya cambió. Por eso hablamos de inversos en plural, porque cada elemento tiene su propio inverso. Y al hacer este axioma, lo que estoy encontrando es la regla de correspondencia que me permite ir describiendo a los inversos de cada elemento. Y ya. Entonces, tómense un momento para copiar y hacemos otro ejercicio. Y si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntarme. Nos dice, sea el sistema formado por el conjunto D y las operaciones asterisco y gato, donde D es el conjunto formado por pares ordenados, tales que sus elementos son reales, y las operaciones binarias asterisco y gato definidas de esta manera. Entonces, la operación asterisco consiste en sumar las primeras componentes de ambos vectores, sumar las segundas componentes de ambos vectores. Eso es la operación asterisco. La operación gato consiste en multiplicar las primeras componentes de ambos vectores y restarle la multiplicación de las segundas componentes de ambos vectores, la multiplicación de la primera componente del primer vector por la segunda componente del segundo, más la multiplicación de la segunda componente del primer vector por la primer componente del segundo. Y ya está. Así se define la operación gato. Entonces nos dicen determinar si el sistema formado por el conjunto D y las dos operaciones es un campo o cuerpo. Entonces les decía, en un campo o cuerpo, pues ya vamos a tener un solo conjunto, pero dos operaciones. Y para verificar que sea un campo o cuerpo, pues vamos a tener que verificar que para el conjunto y cada una de las operaciones sea un grupo abeliano. Entonces, trabajo con este como si fuera un ejercicio, verifico que sea grupo abeliano. Y luego trabajo con el conjunto y la segunda operación y también verifico que sea un grupo abeliano. Y si todos los axiomas se cumplen, entonces ya pasamos a los últimos dos, que son las distributividades por la izquierda sobre la primera operación y por la derecha sobre la primera operación. O sea, de la segunda operación sobre la primera. Muy bien. Entonces empezamos vamos a ponerle aquí, para el sistema formado por el conjunto D y la operación asterisco, verificamos, permítanme, que sea un grupo abeliano. Hasta les dije, es como si estuviésemos juntando dos ejercicios en uno. Entonces ya, vamos a hacerlo. ¿Cómo nos quedaría? Muchachos, a ver quién quiere empezar. Pues empezamos con cerradura, ¿no? Ajá, con cerradura, muy bien. Entonces, para todo A, par ordenado A, B, Ajá. Perdón. coma, par Sí. ordenado C, D, Sí, muy bien. Pertenecientes a D. que pertenece al conjunto. Ajá. Sí. Adelante. Y luego nos preguntamos la operación del primer par ordenado por, asterisco, el segundo, Ajá. pertenece al grupo, Al conjunto. AD. Ajá, Al conjunto D. Exacto. Entonces, para todo par ordenado perteneciente a D, debe de cumplirse que al operar esos dos elementos del conjunto D,
nos tiene que dar un elemento que también pertenezca a D. Entonces vamos a hacerlo. Nos quedaría A, B, asterisco C, D, y hacemos la operación siguiendo la regla de correspondencia que nos dan. Entonces nos queda A más C, B más D. Y simplemente nos hacemos la pregunta, ¿este elemento resultante pertenece a D? Y respondemos sí o no. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es que, ¿cómo son los elementos de D? Y entonces, al ver cómo son los Que los elementos... pares ordenados Ajá, pertenecen a los reales. ajá, porque en principio, porque es un par ordenado, muy bien, y los elementos del conjunto D son pares ordenados. Entonces, sí pertenece a D porque es un par ordenado y porque sus elementos son... Ajá, ¿es lo que dijiste? Sus elementos son reales. Exacto, porque sus elementos son reales. Listo. Y les recuerdo, imagínense que aquí nos hubiese quedado AI más C, BI más C. Entonces, sí es un par ordenado, pero no está formado exclusivamente por reales y por lo tanto no pertenecería a D, pero pues no es el caso. Muy bien, ya está, ya se cumplió la cerradura. Luego, ¿qué verificamos? Que no importe qué. Perdón, ¿qué? Asociatividad, ¿no? Que es cuando vamos a trabajar con más de un elemento. Entonces, ya, ¿quién me ayuda? La asociatividad es Ajá, para todo sí, par ordenado A, B, ajá, par ordenado C, D, sí, par ordenado E, F, sí, pertenece al conjunto D. sí, muy bien. Debe de verificarse que, Se tiene que verificar que se abren corchetes. sí, muy bien. A, B, Ajá, operado con C, D, sí, muy bien. se cierran corchetes, operado con E, F, Sí, tiene que ser es igual a, igual a A, B, sí, operado con, se abren corchetes, sí, C, D, sí, operado con E, F. sí, muy bien. Entonces nos queda en la primera operación A más C, Sí, B más D, se sí, cierra paréntesis, operado con E, F, sí, es igual A, B, operado con sí, C más E sí, y D más F. sí, muy bien. Después se sigue haciendo la operación y abajo quedaría A más C más E, Sí, B más D más F, sí, es igual a sí, A más C más E, sí, B más D más F, exacto. Y entonces, ¿qué observamos? que se cumple la propiedad, ¿Por qué? Sí, sí, porque es sí. iguales de un lado y del otro. Exacto, Bueno, exacto, porque la igualdad se cumple muy bien, listo. Y entonces, ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a dar un momento para copiar, pero les voy preguntando con qué seguimos mientras. ¿Con qué axioma? Sería ahora Con sí la la conmutatividad. conmutatividad, ¿no? Exacto, con conmutatividad, porque si necesitamos verificar que sea un grupo abeliano, entonces para no trabajar de más, pasamos a la conmutatividad de inmediato y así el idéntico y los inversos solamente tendrán que verificarse por un lado, ya sea por la izquierda o por la derecha, el que ustedes elijan, no pasa nada. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar y en un momento seguimos. Muchas gracias. Me reanudó la grabación. Bueno, entonces la conmutatividad, ¿cómo se verifica? ¿Quién me puede ayudar? Sería Ajá, para todo A, B, sí, C, D, ajá, pertenecientes al conjunto D, sí, y sería ya realizar la operación. ajá, A, B, asterisco, C, D, sí,
igual a C, D, asterisco A, B. Permíteme, sí. Asterisco A, B. Muy bien. Entonces, siguiendo la regla de correspondencia de la operación asterisco, nos quedaría ¿qué? Quedaría que A, C más E. A más C, coma. Sí, perdón. A más C más E, B más... no, B más D. Sí. Sí, exacto. B más D. Exacto, tiene que ser igual Luego, a igual a C más A más D más B. B más Y B. yo ¿Y qué? concluyo que sí es conmutativo porque al ser reales, no importa el Ajá, orden en que se pone. exacto, muy bien. Exacto, esa es la razón. Se cumple porque la conmutatividad se cumple para la suma de reales. Exacto. Que es lo que tú dijiste, que cuando sumo dos reales no importa el orden en el que lo sume. Muy bien, ya está. Entonces, ahora sí, ya que vimos que la conmutatividad se cumple, ahora hacemos la verificación del axioma de existencia del elemento idéntico. Y recuerden, el elemento idéntico, si existe, es único. Si en algún ejercicio les llegara a quedar que hay muchos idénticos, entonces significa que no se cumple ese axioma, porque si el idéntico existe, debe ser uno solo. Si hay muchos, entonces en realidad no hay idéntico. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo continuamos? Entonces decimos para todo. Ajá, Montserrat, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Para todo A, B, Sí, coma E1, E2, sí. O N1, E2, no importa. ¿ok? Muchas gracias. Sí, Que sí, sí. pertenece al conjunto D, Ajá. tal que... Bueno, es que creo que primero teníamos que haber dicho esto. A ver, permíteme, déjame borrarlo. Entonces, para todo A, B que pertenece al conjunto D, existe un elemento E1, E2 que también pertenece al conjunto D, para el cual se cumple ¿qué? Tal que. Sí. Para el cual se cumple que A, B operado con E1, E2 Exacto. Tiene que es ser igual igual a... Ajá, ¿a quién? A, B. Exacto, muy bien. Y les decía, ya no hacemos el de la derecha porque como la conmutatividad se cumple, pues ya no es necesario hacerlo de las dos partes, solo con una bastará. Muy bien, y entonces lo único que tendríamos que hacer ahora es pues efectuar esta operación y despejar a quiénes, Montserrat. Tenemos que despejar a E1 y a E2. Exacto, muy bien. Entonces quedaría, no sé si hacer la operación directo. Sí, ¿no? hacemos la operación. Ajá. Sí, quedaría A más E1, Sí, B más E2 exacto. Y eso es igual a A es más B. igual a... Ajá. Entonces, ya tenemos dos pares ordenados y para que la igualdad se cumpla tiene que ser iguales. Componente a componente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sistema de ecuaciones obtengo? Pues quedaría A Ajá, más E1 es sí, igual a A muy bien, sí. y A B más más E2 E1, es igual a B B. más E2 es igual a B. Ajá, muy bien. Y entonces, ¿a quién estoy tratando de determinar, Montserrat? A E1 y a E2. Entonces, Exacto. E1 quedaría como ¿Sí? 1 No, no, despéjalo. Sería como 0, ¿no? y E2 Ajá. ¿Y E2? ¿Quién sería? 0 Ambos también, son ¿no? cero, ¿verdad? Cero, exacto, cero. Mira, Montserrat, porque te recuerda que necesitamos despejar a E1 y a E2. Entonces aquí observamos que a E1 le estamos sumando A. Entonces para despejar a E1 tenemos que pasar del lado derecho a A restando. Entonces A menos A nos queda 0. Y para despejar a E2 tenemos que pasar a B, que está sumando,
lo pasamos restando. Entonces, nos queda B menos B, por eso nos quedó 0. Pero aquí no hemos terminado, necesitamos describir quién es el elemento idéntico. Entonces, Montserrat, ¿quién es el elemento idéntico? Y recuerda que en este caso estamos trabajando con pares ordenados, entonces el elemento idéntico tiene que ser también un par ordenado. En el caso que estemos trabajando con matrices, entonces el idéntico tiene que ser una matriz. En el caso que estemos trabajando con polinomios, entonces el idéntico tiene que ser un polinomio. Si estamos trabajando con números, entonces el idéntico tiene que ser un número. Entonces no pierdan de vista eso, de con qué tipo de elementos están trabajando en el conjunto dado. Son pares ordenados, ternas ordenadas, polinomios, matrices, números reales, etcétera. Y entonces a partir de eso sepan qué forma tendrá su idéntico. Entonces, ¿quién será el idéntico? ¿Qué tiene que ser? ¿Un qué? Un par ordenado. Ajá, Y exacto. 0, Ajá. 0. 0, 0. Muy bien, ya está. Y ya solamente nos falta un axioma. ¿Cuál es ese? El elemento inverso, ¿no? Exacto, existencia de los elementos inversos. Muy bien, entonces, ¿quién me dice cómo sería? Entonces decimos, para todo A, B, perteneciente a D, existe un elemento que podemos llamar I1, I2, o E1 o E2 gorrito, como quieran. Bueno, ahora voy a usar esa otra anotación para que no crean que siempre tiene que usarse ahí, porque imagínense que estamos trabajando con un conjunto definido en el campo de los complejos y ponen I, van a pensar que es un elemento del conjunto, pero no. Entonces vamos a ponerle E1 gorrito, E2 gorrito. Eso también denota el inverso. Muy bien. Entonces, para todo A, B, perteneciente a D, existe el elemento E1, E2, que es un par ordenado que tiene estos dos elementos, que también pertenece a D, para el cual se cumple, o tal que A, B, operado con su inverso, que sería E1 gorrito, E2 gorrito, tiene que dar ¿quién? 0,0. Exacto, el idéntico, 0, 0. Muy bien, entonces hacemos las operaciones respectivas y ¿a quién vamos a despejar, muchachos? A los E. Ah, exacto, a E1 y a E2. Entonces, al hacer las operaciones respectivas, nos quedaría A más E1 gorrito, B más E2 gorrito. Ya está, entonces quedaría 0, 0. Y a partir de aquí llego a un sistema de ecuaciones que sería A más E1 igual a 0 y B más E2 gorrito igual a 0. Despejo a mis E1 y E2. Y entonces me quedaría que E1 gorrito sería menos A y E2 gorrito sería menos B. Entonces, obtengo un inverso genérico que sería menos A menos B. Recuerden que, entonces, inverso genérico. O sea, que que encontré es la regla de correspondencia que me permite calcular cualquier inverso. Cualquiera. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan el elemento menos 1, 3, entonces su inverso será cambiarle a la primer componente el signo, entonces será 1, y luego cambiarle a la segunda componente el signo, será menos 3. Entonces el inverso de menos 1, 3 es 1 menos 3. El inverso de 7, 5 sería menos 7 menos 5. Y así para cada elemento del conjunto tiene su propio inverso. Muy bien. Entonces, ¿qué concluimos con todo esto? Que el sistema formado por el conjunto D y la operación asterisco, ¿qué es? Grupo abeliano. Exacto, muy bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ah, pues que el sistema formado por el conjunto D y la segunda operación, verificar que también sea un grupo abeliano. Y si lo es, entonces ya pasamos a las últimas dos, que son distributividad de la segunda operación sobre la primera por la izquierda y por la derecha. Muy bien. Si alguno de los axiomas no se cumple, el que sea, entonces a partir de ahí ya podemos concluir, no es un grupo. No es un campo, perdón. No es un campo. Muy bien. Bueno. Si estamos verificando que sea un grupo abeliano y alguna axioma no se cumple, decimos que no es un grupo abeliano. Y si no fue un grupo abeliano, entonces tampoco será un campo. Porque en realidad eso es lo que nos están preguntando. Si el sistema formado por el conjunto D y las dos operaciones es un campo o cuerpo. Muy bien.
Entonces, tómese un momento para... Entonces, leyendo el chat, que no lo había abierto, perdonen, su compañero Maximiliano nos dijo, profesor, recuerdo que el elemento idéntico para la primera operación, que encontramos aquí, el elemento idéntico para la primera operación, como estamos en el concepto de campo o cuerpo, pues dice él que él recordó que el elemento idéntico para la primera operación se conoce como cero del campo. Eso es cierto, porque puede ser que en algún ejercicio simplemente les diga, dado el sistema formado por el conjunto A y las dos operaciones, determina el cero del campo y la unidad del campo. Y entonces, en realidad, lo que les estoy pidiendo es encontrar el idéntico para la primera operación, que es el cero del campo, y luego el idéntico para la segunda operación, que se conoce como unidad del campo. ¿Y qué con el cero del campo? ¿Qué otra cosa recuerdan del cero del campo? ¿Qué pasaba con este elemento? ¿El cero del campo qué no cumple o qué no tiene? ¿Se acuerdan? Que no tiene, porque eso también es importante, no les vaya a sorprender que... No existía en el inverso de la segunda operación. Exacto, el cero del campo no tiene inverso para la segunda operación. Y no les vaya a sorprender porque de repente vayan a querer utilizar al cero del campo para calcular el inverso en la segunda operación y que no exista. Y entonces digan ustedes, como el cero del campo, bueno, el elemento 0, 0 no tiene inverso para la segunda operación, entonces no se cumple y por tanto ya no es un campo. Y no, el cero del campo nunca va a tener el inverso para la segunda operación. Muy bien, perfecto. Pues eso fue lo que vimos en el tema 1. En realidad todo esto está sencillo ya. Ya lo que habíamos visto creo que estaba muy sencillo, o sea que nuestro primer examen va a estar muy sencillo. Entonces vamos a pasar a verificar que el conjunto de y ahora la segunda operación también sea un grupo abeliano. Entonces el conjunto de la operación ahora gato, verificamos que sea un grupo abeliano. Primero la cerradura. Entonces para todo par ordenado A, B y C, D que pertenecen a D, debe de cumplirse que al operarse AB bajo la operación gato con CD, pertenezca también al conjunto D. Entonces hacemos la operación AB gato CD es igual a, siguiendo la regla de correspondencia, sería el producto de las primeras componentes menos el producto de las segundas, coma, el producto de la primer componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, más el producto de la segunda componente del primer vector por la primer componente del segundo vector. Ya está. Y entonces nos preguntamos, ¿este resultado que obtuve pertenece al conjunto D? La respuesta es sí, porque es un par ordenado, en principio. Y en segundo lugar, porque sus elementos son reales. Y el conjunto D está formado por pares ordenados cuyos elementos son reales. Entonces, este vector este elemento que obtuvimos, sí es un par ordenado y además está formado por números reales. Entonces, la cerradura se cumple. Muy bien, ahora la asociatividad. Entonces, en la asociatividad lo que buscamos es verificar que pueda yo trabajar con más de dos elementos a la vez. O sea, que primero trabaje con dos de ellos y que al resultado que obtenga lo trabaje con el tercero. Muy bien, entonces ahora sí, ¿quién me ayuda con esta, por favor? ¿Cómo la plantearíamos la asociatividad para la segunda operación? ¿Quién me puede ayudar, por favor? Adelante, adelante, los escucho. ¿Cómo se plantearía la asociatividad? A ver si creo yo, profe. Adelante, por favor, muchas gracias. Sería A, B operado con C, D. Entre corchetes. Exacto. C, D. Luego se cierra corchete y de nuevo un gato, un operando con E, F. Exacto, muy bien. Tiene que ser igual a. Igual a B. Sí. Operado con cerrar corchetes. C, D. Sí. Operado con E, F. Exacto. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿qué nos quedaría al hacer esta primera operación? La primera quedaría como
AC Sí, menos BD, sí, coma AD sí, más BC. exacto, Y esta se opera con E, F. exacto, muy bien. E, F, listo. Luego es A, B, Sí, operado con, sería CE CE, ajá, menos DF, sí, CF sí, más DE. exacto, muy bien, listo. Entonces seguimos. Sí, sería ACE No, sí, porque ¿no? dice que el primer elemento se va a multiplicar por el primer elemento del segundo vector, pero en este caso el primer elemento es todo esto. Entonces sería ACE menos BDE. O sea, el E Ajá, tendría que multiplicar a los dos. sí, Ok. exacto, exacto, exacto. Entonces para eso pongo un paréntesis y que multiplica E. Muy bien. Ok. Luego, ajá, ajá, Luego sería menos sí, 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 y sería el F que multiplicaría con BD. exacto. Ahora la multiplicación de los segundos elementos. Entonces, ¿cuáles son los segundos elementos? Los segundos elementos son AD y BC. Ajá, AD, BC, que multiplica A F. exacto. Y luego eso, coma, ajá, ¿Por qué una porque coma? apenas, porque apenas Ah, llevamos ok, esta ok. parte. Sí, sí, sí. Entonces sería el primer elemento que es ACBD Ajá, por F. sí, Y después sería el ADBC AD, BC, ajá, multiplicado por E. exacto. Muy bien. Ya está. Ese es nuestro par ordenado resultante. Muy bien. Lo voy a hacer más pequeño porque si no, no me va a alcanzar. Ajá. Bueno, lo voy a recorrer a la izquierda por lo menos. Listo. Ya está. Permítanme. Ahora sí. Y del lado derecho, entonces, ¿qué me quedaría? Lo voy a poner con otro color para que se diferencie un poquito. Ajá. Sería A ¿Sí? multiplicado por CE y de F, Exacto. Menos. menos Ajá. CF más DE Eh, ajá. multiplicado por B. Bueno, Exacto. B por CE más DE. B. Exacto. Así. Sí, sí, sí. Y luego sería coma. Ajá. Sería CD multiplicado por B. CE menos DF. Ah, sí, CE menos DF multiplicado por B. No, espera un momento porque estoy... entonces es la segunda componente que es B. Perdone, porque aquí está mal. Que es la segunda... No, a ver, espera. Aquí estamos, ¿eh? Ya hicimos esta parte. Ahora seguimos con esta otra que será la primer componente del primer vector, que en este caso pues sería A, por la segunda componente del segundo vector, que sería toda esta. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Ajá, entonces sería A por CF más DE. Muy bien. Sí, sí, sí. Y luego, Y luego sería B por CE menos DF. a ver, permíteme un momento, por favor. Sería más. Ajá. Ajá. Sí. Sería el B por B, el ¿no? CE menos DF. B, B, B. Sí, B. Ajá, es que te entendí de. Ah, no, Entonces, no. B por, ajá, CE menos DF. CE menos DF. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, ya terminamos hasta ahí. Y entonces tenemos que ver si son equivalentes. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Si este elemento de la izquierda es igualito a este elemento de la derecha. ¿Qué dicen? ¿Sí son o no son?
equivalentes. ¿Cómo le harían para saber o para tener la certeza? Ah, pues desarrollando, ¿no? Hay que desarrollarlo y ya. Más fácil. Entonces, ¿qué nos quedaría al desarrollar? Pues sería ACE menos BDE menos ADF menos BCF. No sé si estén de acuerdo conmigo. Solo multipliqué BCF. por este y este por este. ¿Sí o no? No sé ¿Sí si están de estoy. acuerdo? Sí. Muy bien. Y para la segunda componente sería ACF menos BDF más ADE más BCE. Muy bien, ya está. Ese es el par ordenado de la izquierda y el de la derecha sería ACE menos ADF menos BCF menos BDE. Y luego sería ACF más ADE y más BCE más B, perdón, no es más, es menos BDF y ya está. Entonces vamos a ver ACE, ACE, ya está. Después sería ADF, negativo, ADF, negativo, ya está. Después seguimos menos BCF y sería menos BCF, aquí está. Y por último, menos BDE y aquí está menos BDE. Entonces la primer componente sí es igual. Ahora con las segundas ACF, ACF. Luego sería menos BDF y aquí está menos BDF. Luego sería ADE y aquí está ADE. Y por último, más BCE y aquí está más BCE. Y entonces sí son iguales las componentes de ambos vectores y decimos que por lo tanto se cumple la conmutatividad. Muy bien, estaba un poco largo, pero pues ya lo terminamos este axioma de conmutatividad. Muy bien. Entonces tómense un momento para copiar y ahorita seguimos. Aquí tenemos conmutatividad. Entonces, para todo par ordenado A, B y C, D perteneciente a D, vamos a verificar que se cumpla que al hacer la operación A, B, gato, C, D, sea igual a C, D, gato, A, B. Muy bien. Entonces, siguiendo la regla de correspondencia que está aquí marcada, me quedaría el producto de los primeros elementos de cada par ordenado menos el producto de los segundos elementos de cada par ordenado, coma el producto del primer elemento por el segundo, del segundo vector, perdón, más el producto del segundo elemento del primer vector por el primer elemento del segundo. Ahí está. Y eso tiene que ser igual a, entonces multiplico primero los primeros pares ordenados, sea menos el producto de los segundos de B, coma el producto de estos y luego el producto de estos otros. Así es. Muy bien. Entonces me quedaría CB y más DA. ¿Y qué observamos? Pues que sí son iguales, ¿no? AC, CA, BD, DB, AD, DA y BC, CB. Son iguales porque como son números reales, esas A, B, C y D, entonces pues la conmutatividad se cumple para números reales. Entonces decimos aquí, por lo tanto, se cumple la conmutatividad. Entonces ahora pasamos a la existencia del elemento idéntico. Entonces decimos, para todo AB perteneciente al conjunto D existe un elemento de elementos E1, E2 que pertenece también al conjunto D, para el cual se cumple que AB operado bajo la operación gato con el elemento idéntico, me tiene que seguir quedando el elemento AB perteneciente al conjunto D. Muy bien, y simplemente hago las operaciones respectivas. Entonces déjenme copiarlo. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué me quedaría? Ah, pues simplemente hago el producto de las primeras componentes. Sería A por E1 y le resto el producto de las segundas componentes. Coma, hago el producto de estos y le sumo el producto de estos. Entonces, ¿qué me quedaría? A por E2 más B por E1. Y eso tiene que ser igual a A, B. Con esto voy a obtener un sistema de ecuaciones.
me quedaría AE1 menos BE2, y eso tiene que ser igual a A, y del otro lado me quedaría AE2 más BE1, y eso tiene que ser igual a B. Entonces, ¿qué necesito saber, muchachos? ¿A quién estoy buscando? ¿E? A E1 A y los a E2. elementos idénticos. Exacto. A E1 y E2. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Sí están de acuerdo con lo que hice? ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En todos? Perfecto, ya está. Entonces, ¿cómo despejarían a E1 y a E2? ¿Qué se les ocurriría hacer? No sé, por ejemplo, a mí se me ocurre por suma y resta. No sería por suma y resta porque no son los mismos. Entonces, ¿cómo le haríamos para obtener quién es E1 y quién es E2? ¿Cómo le hacemos? Es un sistema de ecuaciones. De dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, puede ser suma y resta, puede ser igualación, sustitución, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién me puede ayudar con esta? Igualamos E1 arriba y Ajá. los últimos abajo. Sí, puede ser eso. Entonces, si despejamos E1, ¿a qué sería igual? A más B, E2 Permíteme. A más B, E2. Ajá. A. Sobre A. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Y entonces su compañero dice que este valor de E1 que encontramos lo sustituyamos en la ecuación 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A por E2. Ajá. Más B por A más B E2 sobre A. Y eso es igual a B. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces desarrollamos y nos quedaría A por E2 más B cuadrada sobre A por E2 es igual a B. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Si se pierden en algo, avísenme. Y entonces, como B está en ambos lados de la igualdad, se simplifica. Ya está. Y entonces me quedaría que E2 por A más B cuadrada sobre A. Aquí lo puse como exponente, pero es aquí subíndice. E2 por A más B cuadrada sobre A, eso es igual a 0. Y entonces E2 es igual a 0. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, profe. Díganme. Bueno, me parece sí. Si me equivoco en algo, me pueden decir, no pasa nada. Y entonces, si E2 vale 0, E1, ¿cuánto valdrá? Pues simplemente sustituimos en esta expresión el valor de E2, que es 0. Entonces nos quedaría A más 0 sobre A. Entonces E1 valdría 1. No sé si están de acuerdo. Sí. Sí. Y pues simplemente verificamos en estas ecuaciones si lo encontramos bien. Entonces E1 vale 1 y E2 vale 0. Entonces A por 1 es A, menos B por 0 pues es 0. Entonces A igual a A se cumple. Luego E2 es igual a 0, A por 0 es 0. Y luego B por E1 que es 1, B por 1 es B, es igual a B, se cumple. Entonces efectivamente encontramos correctamente los valores de E1 y E2. Pero estos no son el elemento idéntico. El elemento idéntico es un par ordenado formado por estos dos elementos. Entonces, ¿quién sería mi elemento idéntico? ¿Quién sería mi elemento idéntico, muchachos? 1,0. 1,0. ¿Y cómo se llama al elemento idéntico para la segunda operación? ¿Es el cero del campo o eso es otra cosa? No, ese ya lo habíamos visto. Ajá, el cero del campo es el idéntico para la primera operación, pero este ya es para la segunda operación. El idéntico para la segunda operación se llama unidad del campo. Oh, Unidad del gracias, campo. profe. No, gracias a ti.
Entonces ya encontramos el idéntico. Fue un poco más difícil que lo que usualmente había sido porque fue un sistema de ecuaciones ya ahora sí como tal. Entonces, pero ya encontramos el elemento idéntico que es 1, 0. Y fíjense que sí debe de pasar, porque, por ejemplo, si yo tengo mi par ordenado 7,5 y lo opero bajo la segunda operación con el idéntico que es 1, 0, debo de obtener por resultado 7,5. Entonces, siguiendo la regla de correspondencia que está aquí arriba, entonces dice, multiplica los primeros elementos entre sí. Entonces sería 7 por 1 y réstale la multiplicación de los segundos elementos entre sí, coma, ahora haz la multiplicación de los extremos y luego de los medios. Entonces 7 por 0 más 5 por 1. Y eso tiene que ser 7,5. Creo que eso ya no se está viendo, pero ahorita lo subo. Ya está. Entonces me quedaría 7 por 1 es 7 y 5 por 0 pues es 0. 7 por 0 es 0 y 5 por 1 es 5 y efectivamente me quedó 7,5. Entonces efectivamente 1,0 es el idéntico de este conjunto D para la segunda operación. Muy bien. Y ese idéntico para la segunda operación se llama unidad del campo. Entonces, ¿qué nos hace falta ya para terminar de verificar que el conjunto D y la segunda operación sea un grupo abeliano? Nos hace falta verificar. Los elementos inversos, ¿no? Exacto, exacto. Los elementos inversos. Muy bien. Voy a borrar esto, de aquí. Todavía lo último, ¿no? Solo esta parte de conmutatividad. Y todavía no habríamos terminado, o sea, si la existencia de los elementos inversos se cumple, entonces ya concluimos que el conjunto D y la segunda operación también es un grupo abeliano, y para decir que sea un campo cuerpo, aún nos hace falta verificar dos axiomas. Y ya, con esos dos axiomas últimos, por fin terminaríamos. Por esa razón, les decía, no vienen ejercicios de estos en un final porque están muy largos, se tomarían más de la cuarta parte del tiempo para contestar el examen solo en este ejercicio y ya a los demás no les daría tiempo. Entonces, por eso casi no ponemos de ejercicios de estos en un final, pero en un parcial sí podrían venir sin problema. Entonces, bueno, vamos a poner aquí existencia. Ustedes sigan copiando, mientras yo voy escribiendo esto. Existencia de los elementos inversos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la verificación del axioma de existencia de los elementos inversos. Decimos para todo par ordenado A, B que pertenece al conjunto D, existe un elemento que pertenece al conjunto D formado por elementos I1 e I2, al que le llamamos inverso, para el cual se cumple que el par ordenado A, B operado con el inverso tiene que ser igual al elemento idéntico para esa operación. Para la operación gato, su inverso es 1, 0, que fue lo que acabamos de calcular hace un momento. Entonces, simplemente, pues, efectúo las operaciones respectivas y despejo a I1 y I2 para saber qué forma tiene el inverso genérico. Es decir, para saber la regla de correspondencia que me permite determinar el inverso de cada elemento del conjunto. Entonces, bueno, vamos a hacer la operación respectiva y sabemos que en la operación gato se multiplican primero los primeros elementos de ambos pares ordenados. En este caso será A por I1 y le restamos el producto de los segundos elementos de cada par ordenado. Entonces B por I2. Luego, coma, la multiplicación de los extremos y le sumamos la multiplicación de los medios. Muy bien, entonces será A por I2 más B por I1. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Y ya con eso planteamos un sistema de ecuaciones que sería en este caso A por I1 menos B por I2 igual a 1 y del otro lado sería A por I2 más B por I1 igual con 0. Listo, ya está. Entonces otra vez tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces podemos volver a usar sustitución. Entonces me quedaría que I1 sería igual a 1 más B por I2 sobre A. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. De acuerdo, profe. Muy bien, muchas gracias. Déjenme nada más hacerla un poco más larguita esta ahí. Y al 2 bajarla un poco más.
Listo, ya está. Entonces, si I1 es esta expresión, lo voy a sustituir en la ecuación 2. Entonces me quedaría A por I2 más B por 1 más B por I2 sobre A. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces me quedaría A por I2 más B sobre A más B cuadrada sobre A por I2. Eso es igual a 0. Entonces dejo del lado izquierdo lo que tenga ahí 2. Me quedaría A más B cuadrada sobre A por I2. Eso es igual a menos BA. Y bueno, entonces aquí, encontrando un denominador común, que sea A, me quedaría A cuadrada más B cuadrada por I2 es igual a menos B sobre A. Y entonces, despejando a I2, me quedaría menos B sobre A por el recíproco de esta expresión, que sería A sobre A cuadrada más B cuadrada. Entonces, A sobre A da la unidad e I2 sería menos B sobre A cuadrada más B cuadrada. Y si I2 vale eso, entonces I1 será, a ver, ¿quién sería nuestro I1? Pues sería 1 más B por menos B sobre A cuadrada más B cuadrada y todo esto sobre A. Entonces lo voy a poner a la izquierda porque necesito simplificar mucho más. Entonces ya está. Sigo simplificando. Subo un poco para que lo observen mejor. Y entonces me quedaría I1 es igual a mi denominador común sería A cuadrada más B cuadrada. 1 sería A cuadrada más B cuadrada. Y luego sería menos B cuadrada. Y entonces B cuadrada con menos B cuadrada se simplifican. Está dividido entre A entre 1. Entonces aplico regla del sándwich, extremos arriba, medios abajo. Y entonces me quedaría A cuadrada entre A por A cuadrada más B cuadrada. Y entonces I1 sería A sobre A cuadrada más B cuadrada. Eso es I1. Entonces ya encontré a I1 y a I2. Y entonces ahora sí el inverso general o genérico sería A sobre, bueno, lo voy a poner con otro color para que no se me confunda con esto que está aquí arriba. Entonces, el inverso general o genérico sería A sobre A cuadrada más B cuadrada, coma, menos B sobre A cuadrada más B cuadrada. Y ya, ese es mi inverso general. Y dijimos que el único elemento del conjunto D que no tiene inverso para la segunda operación es el 0, 0. Ese elemento no tiene inverso para la segunda operación. Y sí, porque aquí quedaría 0 sobre 0 y aquí también 0 sobre 0. Ese es el único que no tiene inverso para la segunda operación. Pero cualquier otro elemento del conjunto E debe de tener inverso para la segunda operación. Entonces, ¿están de acuerdo en el resultado que obtuve? ¿Tienen alguna duda en algo que hice? Reanudar la grabación. Bueno, ya nada más para terminar de verificar que el sistema formado por el conjunto D y las dos operaciones asterisco y gato sea un campo o cuerpo, nos hace falta verificar la distributividad de la segunda operación sobre la primera, por la izquierda y por la derecha. Entonces ponemos aquí por la izquierda y aquí abajo por la derecha. Les decía que nada más los vamos a plantear y ustedes tendrán que verificarlos. Entonces estos serían los axiomas 11 y 12. ¿Y qué estamos verificando? La distributividad, permítanme, distributividad de la segunda operación sobre la primera. La distributividad de la segunda operación sobre la primera. Entonces, esta es nuestra segunda operación y esta es nuestra primera operación. Y queremos distribuir justamente la segunda operación sobre la primera. Entonces, planteamos un par ordenado perteneciente a D. Bueno, vamos a necesitar 3. Entonces, aquí le ponemos sean A, B, C, D, E, F pertenecientes al conjunto D.
y entonces planteamos el primer par ordenado A, B, planteamos la segunda operación que es gato y ponemos unos paréntesis rectangulares o corchetes, planteamos nuestro segundo par ordenado C, D, nuestra primera operación que es asterisco y el tercer par ordenado que sería EF. Entonces aquí está, la segunda operación está a la izquierda de la primera. Por eso estamos diciendo, vamos a distribuir la segunda operación, que es gato, sobre la primera, que es asterisco, y aquí está diciendo por la izquierda. Entonces, simplemente vamos a distribuir justamente esta así. Entonces, ¿qué me quedaría? Ah, pues me quedaría el par ordenado A, B, gato, el par ordenado CD, luego asterisco, el par ordenado AB, gato, EF. Y eso es lo que tengo que verificar justamente, que este resultado sea igual a este. Entonces hago esas operaciones. En este caso, observen, voy a tener que hacer estas dos primero, estas dos, y al resultado obtenido, operarlo con la operación asterisco. Muy bien. Entonces, a ver, por la derecha, ¿quién me lo podría decir? ¿Quién lo intenta? Es lo mismo, pero. Sería corchetes, paréntesis, C, D, Ajá. asterisco, Ajá. EF, Sí. y ahí iría gato, Sí. AB, ¿no? Sí, exacto. Vean, otra vez estoy distribuyendo la segunda operación sobre la primera, pero ahora, como su nombre lo dice, por la derecha. Entonces, aquí está. Voy a distribuir así las operaciones. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría CD, gato, AB, luego sería asterisco, EF, gato, AB, y ya. Entonces nada más recuerden que aquí voy a tener que hacer estas dos operaciones, bueno, esta operación primero, luego esta, y al resultado que obtenga con esta operación. Y ya, eso sería lo que nos hace falta. Entonces, por favor, ustedes termínenlo en su casa y la siguiente sesión, pues empezamos con la conclusión de estos dos, nada más. No estoy diciendo que este resultado forzosamente tenga que ser igual con este, no. Solamente que este lado izquierdo tiene que ser igual a este lado derecho. Y también para esta otra, que este lado izquierdo sea igual a este lado derecho. Entonces no lo olviden. No estoy diciendo que estos dos resultados tienen que ser iguales entre sí. No. Solamente que este resultado sea igual que este. Y por otro lado, que este resultado sea igual que este. Nada más. Muy bien. Entonces, si estos dos últimos axiomas se cumplen, entonces ahora sí ya concluyo que es un campo o cuerpo. Y bueno, muchas gracias por conectarse. Nos veríamos la siguiente sesión.